Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en este jueves 20 de marzo, una fecha especial por el sentido que les decía ayer. Estamos viajando para Colombia, para Bogotá. Vamos a este encuentro del laicado misionero Madre Marcelina. Somos un equipo que apoyamos las obras de las Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver, tanto en Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, y tenemos un cambio de autoridades, tenemos una renovación de los estatutos. Hay buen trabajo que hacer a partir de esta noche, a partir de mañana, hasta el día lunes por la mañana. Quiero unirme en la oración. Sabemos que anoche se nos comunicó la noticia que el padre Rogelio Poncel tuvo un accidente en la ruta de La Paz, en la ruta hacia la Segundo Montes, hacia su lugar donde está trabajando, allá en la parroquia Segundo Montes, la comunidad Segundo Montes. Y el pueblo querido, el pueblo de las comunidades eclesiales de base, pues nos hemos enterado, gracias al padre Chopin, gracias a Paulita y a varios, a Noemí, que han estado pendientes de él. Sabemos que va saliendo adelante de su golpe, esperando en Dios que no vuelva a hacer esto de andar manejando solo. Pero el padre Rogelio es un hombre histórico y seguramente San José hizo su obra, porque el accidente fue para que pasara algo más. Pero qué bueno que el padre Rogelio está respondiendo bastante bien. En la primera parte vamos a comenzar una nueva homilía, esta vez el segundo domingo de la Cuaresma, pero de 1980. Vamos a tener hoy la introducción de esa homilía del 2 de marzo de 1980, segundo domingo de Cuaresma, y sabemos que estamos a días de que nos arrebaten a Monseñor. Pero va a notar usted en la homilía que es nutrida en aplausos. Yo pensaba anoche, ¿pongo los aplausos o los quito? Pero yo creo que tiene más sentido escuchar a Monseñor con esos aplausos sonoros del pueblo, que cada aplauso significa: así se habla, Monseñor, estoy de acuerdo con usted. Oigamos a Monseñor. No quiere ser otra mi palabra más que un eco humilde de esa palabra de Dios que se encarna en Cristo y que se hace luz, orientación de todos los pueblos, y que es el imperativo más urgente con que los hombres contamos de parte del mismo Dios, que nos ha ordenado escucharlo. La Cuaresma es una preparación para celebrar las fiestas de nuestra redención. Celebramos la redención. Por eso no puede desentenderse esta celebración de la Cuaresma de las circunstancias concretas en que los pueblos y los cristianos celebran una temporada tan significativa. La redención es lo mismo que la liberación, la salvación, y nuestro pueblo está necesitando cabalmente eso, su propia liberación.
la preparación de nuestra Pascua, de nuestra Semana Santa, del misterio de la redención humana, se encarna tan profundamente en la historia de nuestro pueblo salvadoreño que podemos decir que es una Cuaresma, una Semana Santa hecha para nosotros. Es la celebración de nuestra redención. Y el Evangelio de hoy nos presenta a Cristo transfigurado, personificando allí la redención de los hombres, la esperanza de los pueblos. San Lucas pone esta escena de la transfiguración como un preámbulo para subir a Jerusalén. Hablaba de su pasión, nos dice el Evangelio, y es que es un aviso para todos nosotros. El camino de la redención tiene que pasar por la cruz. El camino de la resurrección tiene que ser camino de Calvario, y toda la sangre de nuestro pueblo debe de unirse a la sangre de Cristo que se va regando en ese camino doloroso. Y esta Cuaresma, celebrada entre sangre y dolor entre nosotros, tiene que ser el presagio de una transfiguración de nuestro pueblo, de una resurrección de nuestra nación. Por eso nos invita la Iglesia, en el sentido moderno de la penitencia, del ayuno, de la oración, prácticas eternas cristianas, a adaptarlas a las situaciones de los pueblos. No es lo mismo una Cuaresma donde hay que ayunar en aquellos países donde se come bien, que una Cuaresma entre nuestros pueblos del tercer mundo, desnutridos, en perpetua Cuaresma, en ayuno siempre. En estas situaciones, a los que comen bien, la Cuaresma es un llamamiento a la austeridad, a desprenderse para compartir con los que tienen necesidad. En cambio, en los países pobres, en los hogares donde hay hambre, debe de celebrarse la Cuaresma como una motivación para darle un sentido de cruz redentora al sacrificio que se vive, pero no para un conformismo falso que Dios no lo quiere, sino para que, sintiendo en carne viva las consecuencias del pecado y de la injusticia, se estimule a un trabajo por una justicia social y un amor verdadero a los pobres. Nuestra Cuaresma, pues, debe despertar el sentimiento de esa justicia social. Hacemos un llamamiento entonces para que nuestra Cuaresma la celebremos así, dándole a nuestros sufrimientos, a nuestra sangre, a nuestro dolor, el mismo valor que Cristo le dio a su situación de pobreza, de opresión, de marginación, de injusticia, convirtiendo todo eso en la cruz salvadora que redime al mundo y al pueblo, y hacer un llamamiento también para que sin odios para nadie nos convirtamos a compartir consuelos y también ayudas materiales dentro de nuestras pobrezas, junto con quienes tal vez necesitan más. Creo que tenemos toda la sintonía con Monseñor Romero después de esas dos homilías que hemos analizado
del primer domingo de Cuaresma del 78 y el primer domingo de Cuaresma de 1979. ¿Qué sentido darle a la Cuaresma? Hemos tenido bastante camino con Monseñor Romero y hoy no es la excepción. Hoy estamos en 1980 y hay ese sentimiento de que la Cuaresma solo tiene sentido si es un camino hacia la Pascua. En este momento, Monseñor está viviendo una experiencia dolorosa del pueblo. La YCAX fue dinamitada y Radio Noticias del Continente de Costa Rica ha prestado su voz. Una emisora en onda corta, en la banda de 41 metros, ha decidido darle el micrófono a Monseñor Romero y se transmite la homilía ya no en el AM, amplitud modulada, de la YSAX 800 kilociclos AM, sino ahora tenemos onda corta. Hoy puede llegar esa voz de Monseñor Romero a todo el mundo a través de Radio Noticias del Continente. La situación sigue insoportable y Monseñor sugiere darle a la Cuaresma ese sentido de penitencia, ese sentido sacrificial. El dolor que siente el pueblo, darle un sentido de cruz, darle un sentido de crucifixión. Como él dice, no para propiciar un ambiente de conformismo, no es esa la idea. La idea es que si el pueblo está sufriendo, el pueblo une su sufrimiento con el sufrimiento de Cristo. Y si Dios libera a Cristo por medio de la resurrección de esos dolores, el mismo Dios va a liberar a este pueblo de sus dolores con una propia resurrección. Ahí viene la palabra clave que pone Monseñor Romero ahora, la palabra redención, equiparable a la palabra liberación. ¿Vamos a ser redimidos? Sí. Es lo mismo que decir vamos a ser liberados. Y si estamos oprimidos por una dictadura militar que data desde 1932 o 31, ahora llega el momento de la liberación. Dios va a liberar a este pueblo. Por eso distingue Monseñor Romero. No es lo mismo una Cuaresma para los países pobres, concretamente para el país El Salvador, reprimido, masacrado, torturado, vilipendiado, marginado, que aquellas Cuaresmas vividas en los pueblos de abundancia. No es lo mismo. La vida del pueblo de El Salvador es una vida de crucifixión, es una vida de pasión. ¿Cómo le voy a decir al pueblo que está sufriendo, ayune, hermano? No es esa la lógica. La lógica es que si estamos en un permanente ayuno, a ese permanente ayuno le demos el carácter sacrificial, el carácter de cruz, el carácter de sufrimiento, pero en clave de redención, en clave de liberación. Es la introducción a esta homilía. Mañana, primero Dios, vamos a entrar ya en los 3 pensamientos que nos presenta en su homilía Monseñor Romero. Pero queda claro que hay un hilo conductor entre la Cuaresma de 1978, la Cuaresma de 1979 y esta Cuaresma de 1980. Las lecturas para el día de hoy nos hacen continuar con el profeta Jeremías. Estamos en el capítulo 17, versículos del 5 al 10, y dice lo siguiente: Así habla el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita.
Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme cuando llega el calor, y su follaje se mantiene frondoso, no se inquieta en un año de sequía, y nunca deja de dar fruto. Nada más tortuoso que el corazón humano, y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jeremías 17. Cuando yo estaba estudiando la teología, me pude dar cuenta que la mayoría de los estudiantes, la mayoría de los catedráticos, profesores, se inclinan por la profecía de Jeremías, por el profeta Jeremías. Yo, al revés, me identificaba y me sigo identificando más con el profeta Isaías. Las razones son suficientes. Isaías tiene una figura de acompañamiento al pueblo, y como son 3 Isaías, el primer Isaías es el original, del 1 al 39, el segundo Isaías es un seudónimo, y el tercer Isaías ya es una comunidad. Pero siempre el profeta Isaías es una profecía de acompañamiento al pueblo. Me gusta ese detalle. Lógicamente, Isaías es el profeta de la prosperidad, de la universalidad. Todos los pueblos van a venir a Jerusalén, y Jesús le corrige la plana. En vez de que todos vengan, Jesús le dice, vayan ustedes por todo el mundo. Es al revés. Pero la corriente es así. Unos en favor de el profeta Isaías, y otros en favor del profeta Jeremías. Esto que estamos leyendo hoy del capítulo 17 sigue teniendo el tono de las confesiones del profeta Jeremías. ¿Cómo le va a él con el pueblo? Jeremías ha intercedido por ese pueblo, pero el pueblo no confía en Dios. El pueblo confía en el imperio egipcio, confía en las fuerzas de su ejército, no confían en Dios, y esa es la queja que tiene Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Son las confesiones. Delicado el momento de Jeremías. ¿Ustedes creen que es mejor vivir en el desierto, en una tierra salobre e inhóspita, o estar en un vergel a la orilla de un río? No importa que venga un año de sequía, yo estoy a la orilla de un río. Mi follaje es hermoso y mis frutos son abundantes. ¿Qué prefieren? ¿El desierto, la tierra salobre e inhóspita? ¿O quieren el vergel? Ustedes elijan. Y el pueblo de Israel, al alejarse de Dios, optaba por vivir en las miserias del desierto. Qué tristeza para Israel que un profeta pueda estarles diciendo, no es ese el camino es estar con el Señor. Ellos le daban la espalda a Dios y se iban en favor de los imperios, imperio sirio y asirio, imperio egipcio, y después va a venir el imperio babilónico y que los va a destruir. Qué tristeza no ser benditos, porque bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Ustedes prefieren ser malditos porque confían no en Dios, sino confían en los imperios, en los ejércitos. Qué tristeza saber que el hombre puede pensar que nadie puede entrar en su corazón. Sí, Dios puede. Dios puede. Dios sondea el corazón de cada uno y examina las entrañas y le da a cada uno según su conducta. Tenemos 2 caminos: con Dios
o sin Dios. La Cuaresma es una invitación a volver a Dios. Es un tiempo de conversión. Volvamos a Dios. Seamos benditos. Ubiquémonos en el vergel, no en el desierto salobre e inhóspito. No, busquemos el vergel. Estemos a la orilla del río. Demos un follaje tremendo, hermoso, y demos abundantes frutos. El evangelio de hoy, muy conocido, Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, dice lo siguiente. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de ahí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirá. Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a ver si logramos sacarle el jugo a esta enseñanza. Es muy fuerte, es muy grande, inagotable. Lucas es el evangelio llamado de la misericordia. También Lucas es llamado el evangelio del Espíritu, sobre todo porque antes el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles eran un solo libro, un solo compendio. En alguna época los separaron. Evangelio de la misericordia, evangelio del Espíritu, y en este programa le damos el título de Evangelio de la Comunidad. Aquí tenemos el caso de un hombre rico. Note usted que el hombre rico no tiene nombre. El hombre pobre, el de las llagas, tiene nombre. Se llama Lázaro. El rico se le dice Epulón. Epulón es alguien que anda bien vestido, tiene mucho dinero, come grandes banquetes, derrocha. Ese es un Epulón, pero no tiene nombre. Este rico, Epulón, este rico sin nombre, rompió la regla de la comunidad. Recuerden aquel tópico que yo he insistido mucho de la bendición. Los grados de la bendición. El primer grado, Dios me bendice a mí, y al que está a la par, Dios lo maldice. Por eso yo tengo, y el que está a la par es un maldito, él no tiene.
porque Dios lo ha castigado. Primera grada de la bendición. Yo no tengo que darle de mi bendición, porque si Dios ha querido que éste sea pobre, es voluntad de Dios. Yo soy rico y este es un maldito, por eso él es pobre. Segunda grada, segundo paso, segundo nivel de la bendición. Dios me bendice abundantemente y me pide que yo comparta un poquito de mi bendición con este miserable que no tiene nada, y nace la limosna. Yo tengo muchos millones en el banco y veo a un pobre y le doy una moneda de 25 centavos. Doy una limosna. Segundo grado de la bendición. El tercer grado de la bendición. Dios me bendice a mí para que yo bendiga a los que están a mi alrededor. Esta fase de la bendición, el rico Pulón, ese rico que banqueteaba, este rico sin nombre, rompió esa regla de la comunidad, que Dios me bendice para que yo bendiga a los que están a la par mía. Por eso se murió el pobre Lázaro, que deseaba comer las sobras, las migajas. Los perros llegaban a lamerle las llagas. Y murió el pobre Lázaro. Se fue directo al seno de Abraham. Era el destino soñado de todo el pueblo de Israel, estar en el seno de Abraham. Murió también el rico Epulón, el que banqueteaba, ese rico sin nombre. Y lo sepultaron. Desde lejos, mira que Lázaro está con el padre Abraham. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje en agua un dedo y me venga a refrescar mi lengua. No soporto este tormento, estas llamas. No rico Epulón, no rico sin nombre. No, ni tú puedes pasar para acá, ni yo puedo pasar para allá, ni Lázaro puede pasar para allá. No se puede. Hay un gran abismo entre nosotros dos. El que rompe la norma de la comunidad está condenado a vivir lejos del seno del Padre Abraham. Lucas, Evangelio de la Comunidad, advierte sobre aquellos que rompen la norma principal de la comunidad. Dios me bendice para que yo bendiga a los demás. El rico Pulón no entendió. Él banqueteaba. Él era un bendito, según él. Sí, era bendito. Pero era bendito para que bendijera a los de su alrededor. Pero no lo entendió. Ahora su destino es vivir lejos del seno de Abraham. Sí, padre Abraham, pero mira, que Lázaro vaya a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos más y no quiero que vengan a ese tormento. No, rico Epulón, rico banqueteador, no, rico sin nombre. No, ahí tienen a Moisés y a los profetas. No, padre Abraham, es que si un muerto llega, no, ni aunque resucite un muerto, si no creen en Moisés y en los profetas, si no escuchan a Moisés, la ley, si no escuchan a los profetas, no van a escuchar a un muerto que les hable. Y la perícopa termina con 2 destinos separados. ¿Dios es mala gente? No. Dios da una norma, la norma de la bendición. Por eso la Cuaresma lleva este sentido. No puedo yo estar rompiendo la norma de la comunidad. No puedo vivir en el primer nivel. Yo soy bendecido y el que está a la par es un maldito. No. Segundo nivel, yo soy bendecido y doy algo de lo que yo tengo a este que es un maldito. No. El tercero es el importante. Dios te bendice para que tú bendigas a tu alrededor. Monseñor Romero, en esta homilía que estamos estudiando, pone el dedo precisamente en esa llaga. En esa llaga.
Aquí están los que tienen comodidades, allá están los que están viviendo la miseria. Qué tristeza que no se pueda recuperar la norma de la comunidad. La tierra la han acaparado ellos. Creen que la tierra es bendición para ellos. Y la inmensa mayoría de los pobres campesinos no tenían tierra en tiempo de Monseñor Romero y no tienen tierra hoy en este tiempo 2025. Hay unos que la acaparan. ¿Cuántos cañales? ¿Cuántos cafetales? Y la gente, el pueblo pobre, no tiene dónde sembrar. Por eso los cantos de 1970 y 80 eran siempre un llamado a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar. La norma de la comunidad un día debe recuperarse. Que todo el pueblo entienda que Dios nos bendice, Dios lo bendice a usted para que usted bendiga. No lo bendice para que usted se quede con la bendición. Eso no es así. Eso es romper la norma de la comunidad. La norma de la comunidad es yo tengo para que los demás tengan. Esto no lo entendió la oligarquía de 1980 y no lo entiende la oligarquía del año 2025. El gobierno tampoco entiende de la bendición para que todos seamos benditos. Lo que llega al gobierno debe ser para todos y para todas. Los obispos, la conferencia episcopal, valientemente ha logrado recoger 150,000 firmas. Ahí están. Veremos si la Asamblea, veremos si el gobierno, veremos si la Corte Suprema de Justicia, veremos si echan para atrás y empiezan a aplicar la norma de la comunidad. La bendición es para todos, no para los que puedan sacar el oro debajo de la tierra. Esa no es la norma de la comunidad. Deje el oro ahí abajo. No, lo que tenemos, compartámoslo. Y al compartir, alcanza para todos y para todas. La norma de la comunidad, desde este capítulo 16 de Lucas, es un desafío. Ojalá usted y yo en esta Cuaresma podamos aprender a aplicarla. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.